Quería dedicar unos breves minutos a comentar cómo se fue conformando la Europa cristiana. Un breve esquema, algunos hitos, algunos personajes fundamentales. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque hoy día vemos cómo desde la misma Europa se atenta contra esa identidad del hombre blanco, occidental y cristiano. Voy a referirme a Europa como la raíz, el fundamento, la causa, el origen de la civilización occidental, que involucra más que Europa, ¿no? Allí donde llegó la cultura, la civilización europea, se trasplantó y germinó una prolongación de aquella cultura, de aquella civilización, y que es lo que denominamos Occidente, la civilización occidental, que es lo que hoy desde el mismo Occidente se está intentando deconstruir, destruir. Hay un odio profundo del hombre occidental, de ciertas élites en realidad, con una forma mentis muy marcada por la posmodernidad, que se odia a sí misma, se odia a sí mismo. Esta élite odia su propia civilización y admira cualquier otro tipo de civilización que no sea la occidental y cristiana, o la equipara a los logros únicos, incuestionables de la civilización occidental con cualquier otra civilización, aunque se encuentre en un estadio que podríamos denominar del paleolítico, del neolítico. Es lo que llamamos el relativismo cultural. Es este nihilismo que caracteriza a la cultura posmoderna, que es, en definitiva, un fruto podrido del mismo Occidente, de un Occidente que se desvió de sus raíces. Sigue siendo Occidente, pero producto de una desviación que viene de siglos, ¿no? Pero las raíces profundas de este Occidente están, podemos decir, en la Edad Media. Vamos a hablar de la Edad Media, un periodo de tiempo que va del siglo V al siglo XV y que intelectualmente se fue conformando con esa herencia riquísima que dejaron los padres, los santos padres. Hacia finales de la antigüedad, el encuentro de la cultura grecorromana con el cristianismo, con la iglesia, que se implanta en la civilización luego de un periodo de persecución que asimila toda la riqueza de la antigüedad clásica. Esa labor es llevada adelante en el plano intelectual por los santos padres, los padres de Oriente, los padres de Occidente. Entre los padres de Occidente, tal vez el más importante haya sido San Agustín. Es el gran referente que va a marcar el pensamiento, la cultura del medioevo, de los primeros siglos del medioevo. Decía que la Edad Media es un periodo que abarca del siglo V al XV. Me voy a referir brevemente a los primeros siglos del medioevo. El medioevo recibe entonces esa herencia de los santos padres, de San Agustín y de una labor que llevó adelante para promover la cultura cristiana en la vieja romanidad, una labor que llevaron adelante los monjes. Importantísimo la labor monástica. No solamente eran hombres que se alejaban del mundo para dedicarse a la oración, sino que desarrollaron el trabajo de la tierra y el trabajo intelectual. Los monjes de San Benito, que son los que tuvieron un gran impacto en Occidente, tenían como lema ora et labora. El monasticismo benedictino se expande
por Europa a partir del siglo VI, VII, VIII, IX, y va a marcar fuertemente el desarrollo de la civilización. Ellos van a ser los que van a arrojar la gran semilla del desarrollo de una civilización cristiana. En Oriente, en la cristiandad oriental, lo que fue Bizancio, tenemos el monasticismo que recoge la herencia de San Basilio, una cultura marcada por el misticismo, por el descubrir la presencia del misterio en la vida del hombre, en Occidente también, pero en Oriente con unos rasgos muy peculiares y muy particulares. Los monjes los podemos tomar como grupo, pero también hubo figuras emblemáticas entre ellos que se destacaron no solamente por haber sido hombres que se retiraron a la oración y al trabajo alejado de la vida del mundo, sino que llevaron adelante una labor apostólica intensa, y gracias a grandes figuras es que se llevó adelante la cristianización de regiones importantísimas del occidente cristiano. Estoy pensando, por ejemplo, en un San Patricio en Irlanda, en una San Agustín de Canterbury en Inglaterra, y luego desde las Islas Británicas pasan al continente, por ejemplo, un San Bonifacio que va a tener una labor fundamental de cristianización en la Germania. Y así la vieja Europa se va conformando, sumemos a eso la antigua Galia, romano-cristiana, sobre todo de los tiempos de Clodoveo, la Hispania, que se cristianizó en tiempos de los visigodos a partir de Recaredo, en la península itálica fuertemente asentado el pontificado, el papado, y con una figura fundamental que fue San Gregorio Magno, y así estas figuras van poniendo las bases de una civilización que dio unos frutos, pero magníficos, magníficos. Políticamente, una labor muy importante a partir de finales del siglo VII, siglo VIII, fue la figura de Carlomagno. Y luego la Europa cristiana pasó sus tormentas, sus vaivenes, sus invasiones, sus crisis internas, pero la semilla ya estaba plantada. Hacia el siglo IX y X, monarcas muy importantes como San Esteban en Hungría, San Vladimir en la Rus se convierten al cristianismo, y ya para el año 1000 tenemos una Europa cristiana férreamente asentada, que va a dar unos frutos de civilización magníficos, donde va a florecer el arte románico, más adelante el gótico, donde se va a desarrollar a partir del siglo XI la escolástica, y donde podemos reconocer claramente la tradición helénica con su sabiduría, romana con su derecho y con su lengua preciosa el latín, germánica, esos guerreros que defienden esta civilización que se está conformando, todo esto elevado al orden sobrenatural por obra de la Iglesia.